Mi hermano se sienta frente a mí en las cenas familiares ahora, tratándome como a un extraño educado, y sé exactamente qué día, hace 12 años, maté al niño que solía admirarme. No discutimos, no levantamos la voz, pero el silencio entre nosotros es algo pesado, asfixiante, construido enteramente por mis propias manos. Dejé que asumiera la culpa por un delito que yo cometí en nuestra propia casa y observé cómo el castigo quebró por completo su espíritu. Hoy tengo 29 años y la culpa es un peso físico en mi pecho. Sé que me he ganado cada gramo de ella. Cuando tenía 17 años, era patético de la manera en que solo un adolescente inseguro puede serlo. Estaba desesperado por encajar con un grupo de chicos mayores que apenas sabían mi nombre. Quería parecer despreocupado, con dinero e interesante. Para financiar esta ilusión, comencé a robarle a mi madre. Empezó con monedas sueltas, luego billetes pequeños que sacaba de su bolso mientras ella se duchaba o dormía. Desperdicié ese dinero en cosas que no importaban, para personas a las que no les importaba si yo existía. Mi hermano menor, Diego, tenía 13 años en ese momento. Era un niño sensible, el tipo de chico que se mordía las uñas hasta la carne y siempre parecía estar disculpándose por ocupar espacio. Le aterraba meterse en problemas y le angustiaba profundamente hacer que nuestra madre se molestara. Nuestra madre, Lucía, era estricta, pero estaba exhausta. Trabajaba duro y llevaba el control de su vida en incrementos pequeños y cuidadosos. Era solo cuestión de tiempo antes de que notara que el dinero estaba desapareciendo. Todavía puedo sentir la temperatura exacta de la habitación la noche en que todo finalmente se derrumbó. Bajé las escaleras y encontré a mi madre de pie en la cocina, con su bolso volcado sobre la encimera, el forro sacado hacia afuera. Diego estaba sentado a la mesa, con los hombros encorvados, los ojos muy abiertos y aterrorizados. El aire en la casa era espeso, carente por completo de oxígeno. Ella nos miró a los dos. La decepción en su rostro era algo afilado, dentado. Supe en ese instante que tenía que dar un paso al frente. Necesitaba abrir la boca y terminar con aquello. Pero antes de que mi cerebro pudiera obligar a mi mandíbula a abrirse, ella giró su mirada completamente hacia Diego. Él se removía en su asiento, tartamudeando, con las manos temblorosas mientras intentaba entender por qué lo estaban interrogando. Su ansiedad se veía exactamente igual que la culpa. Ella comenzó a presionarlo, elevando la voz, preguntándole qué había comprado, a quién se lo había dado. Diego empezó a llorar, juró que no lo había tocado. Me miró a mí, su hermano mayor, su protector, rogándome en silencio que lo ayudara, que le dijera a ella que él era un buen chico. Y no hice nada. Me quedé de pie junto a la puerta, perfectamente inmóvil, dejando que el silencio lo condenara. Ni siquiera tuve que decir una mentira, simplemente dejé que se ahogara en mi lugar. La cobardía de ese único momento ha perseguido cada día de mi vida adulta. A medida que pasan los años, lo veo envejecer, distante y a la defensiva, y me doy cuenta de que el reloj de nuestra juventud se está agotando. Cada cumpleaños, cada Navidad silenciosa, es otro marcador del tiempo que le he robado. El castigo que impuso mi madre fue rápido y absoluto, pero no fue la pérdida de privilegios lo que lo quebró, fue la absoluta certeza en su voz de que él era un mentiroso. Le quitó su consola de videojuegos, que era su único escape real, el único lugar donde un nervioso 13 años se sentía capaz y en control. Canceló un viaje escolar para el que él había pasado todo el semestre sacando buenas notas para poder asistir. Pero la herida más profunda fue la forma en que ella lo miraba. Cada vez que pasaba junto a él en el pasillo, sus ojos albergaban una sospecha persistente, una decepción endurecida que ella se aseguraba de que sintiera. Repetía sin cesar que el dinero no importaba tanto como el desengaño. Yo me sentaba en la misma mesa a cenar, comiendo la misma comida, viéndola desmantelar su carácter pieza por pieza, y me tragaba mi verdad junto con mi orgullo. Me decía a mí mismo que solo estaba esperando a que se calmara. Racionalicé mi cobardía prometiéndome que confesaría un martes, luego un viernes, y así las semanas se convirtieron en meses y la mentira se calcificó en la historia de nuestra familia.
Es aterrador cómo de fácilmente una persona inocente puede ser desgastada por el puro peso de una acusación. Durante los primeros días, Diego se defendió. Salía de su habitación con los ojos rojos e hinchados, suplicándole, ofreciéndose a vaciar sus bolsillos, a demostrarle que no había comprado nada. Incluso vino a mi habitación una noche, de pie en el umbral, pidiéndome que hablara con ella por él, porque ella siempre me escuchaba. Miré a mi hermano menor, con el rostro pálido y desesperado, y le di un asentimiento débil y evasivo. Le dije que simplemente mantuviera la cabeza baja y esperara a que pasara. Le entregué una estrategia de supervivencia, cuando debía haberle devuelto su inocencia. Ese fue el exacto momento en que la tensión en la relación se convirtió en una fractura permanente en nuestros cimientos. Dejó de defenderse poco después de eso. Las plegarias frenéticas se convirtieron en una aceptación hueca y silenciosa. Se dio cuenta de que la verdad era completamente irrelevante si las personas que debían amarlo ya habían decidido quién era. Empezó a pasar todo su tiempo en su habitación, sin leer ni jugar, simplemente existiendo en el silencio. Cuando mi madre le pedía que hiciera una tarea, la hacía mecánicamente, sin mirarla a los ojos. La energía nerviosa que lo hacía tartamudear había desaparecido, reemplazada por una devastadora indefensión aprendida. Aprendió que en el tribunal de nuestra casa él era culpable por defecto. Con el paso de los años, ese aislamiento silencioso se ha convertido en un muro de ladrillo y cemento entre nosotros. Ahora ambos somos hombres adultos navegando una dinámica familiar construida sobre un suelo podrido. Mi madre todavía lo trata con una precaución sutil y persistente, como si fuera un problema leve que debe controlar. Cada vez que elogia mi carrera o me pide un consejo frente a él, puedo ver el fantasma de ese niño de 13 años en sus ojos, aceptando en silencio un veredicto que nunca mereció. El tiempo no curó esto, solo lo enterró vivo. Crecimos, nos mudamos y nos acomodamos en la educada ficción de una familia funcional. El cabello de mi madre se volvió gris y la feosa autoridad que una vez tuvo se suavizó hasta convertirse en la fragilidad de envejecer. Eso es lo que pasa con el tiempo. No espera a que arregles tus errores, simplemente sigue avanzando, haciendo que las personas que amas sean más vulnerables lentamente, cerrando en silencio la ventana que tienes para hacer las cosas bien. Lo veo cada vez que miro sus manos, la forma en que tiemblan levemente cuando sirve el café. Cada año que pasa sin la verdad es un año robado permanentemente a todos nosotros. Hace un par de años, cuando Diego tenía 25, alquiló un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Fui un sábado para ayudarlo a armar unos muebles baratos. Por unas horas esa tarde, el aire pesado y calculador entre nosotros realmente se desvaneció. Estábamos sudando, luchando por alinear los estantes torcidos de un librero, y de repente empezamos a reírnos. Fue una risa genuina y sin esfuerzo que sonaba exactamente como los niños que solíamos ser antes de que comenzara la pudrición. Recuerdo estar sentado en el suelo de su sala de estar después, comiendo una horrible pizza para llevar y sintiendo una abrumadora y embriagadora sensación de alivio. Miré al otro lado de la habitación a mi hermano y pensé, sobrevivimos, creció, tiene una vida. No tengo que arruinar esta paz desenterrando un pecado de hace una década. Sentí como si me hubieran concedido en silencio un indulto que nunca tuve que pedir. Esa noche, después de desarmar las cajas de cartón, nos sentamos en su pequeño balcón y compartimos un paquete de 6 cervezas. La conversación fluía fácilmente, pasando casualmente por nuestros trabajos, nuestras rutinas y los inofensivos detalles superficiales de nuestras vidas. Pero a medida que el sol se ponía y el alcohol se asentaba en su sangre, la postura relajada y abierta que había mantenido todo el día se disolvió lentamente. Se quedó mirando las luces de la calle, despegando meticulosamente la etiqueta de papel de su botella de vidrio. De la nada, mencionó aquel año. No lo sacó a relucir con ira, sino con un tono distante y clínico que de inmediato me heló hasta los huesos. No me acusó de tomar el dinero, solo habló del día específico en que mi madre lo acorraló en la cocina. Dio un sorbo lento a su cerveza y ni siquiera me miró cuando lo dijo.
Ese fue el momento en que me di cuenta de que nadie en la casa me creería nunca por encima de ti. Lo dijo como si estuviera declarando un hecho mundano sobre el clima, sin lágrimas, sin levantar la voz, solo una realidad plana y aceptada. Así que después de eso, añadió en voz baja, simplemente dejé de intentarlo. No estaba buscando una disculpa, solo estaba explicando el momento exacto en que la arquitectura interna de su mente cambió permanentemente. Ahí fue cuando finalmente comprendí la verdadera y aterradora magnitud de lo que había hecho. No solo dejé que aceptara la castigo por un dinero perdido, le enseñé a un niño sensible de 13 años que su voz no tenía absolutamente ningún valor en el mundo real. Le enseñé que la verdad es completamente inútil si las personas que se supone deben protegerte prefieren una mentira cómoda. Había pasado los últimos 12 años caminando por la vida creyendo que era inherentemente menos creíble, menos digno del beneficio de la duda que yo. La dulce y reconfortante esperanza que había sentido apenas unas horas antes se evaporó completamente, reemplazada por una asfixiante presión moral que sabía que nunca podría ahogar con la bebida. El reloj no se detiene y ahora suena más fuerte, con un ritmo implacable que no puedo ignorar. Mi madre tiene 68 años y el mes pasado le diagnosticaron un deterioro cognitivo en etapa temprana. La mujer astuta e inflexible que solía dirigir nuestra casa con absoluta precisión, ahora pierde las llaves y olvida los nombres de sus vecinos. La ventana para decirle la verdad no solo se está cerrando, el cristal se está agrietando. Si no se lo dice pronto, literalmente perderá la capacidad de entenderlo y morirá creyendo que su hijo menor es un ladrón. He pasado la última década intentando expiar en silencio mi cobardía a través de gestos sin sentido. Pago la cena cada vez que veo a Diego. Le compro regalos caros y considerados para su cumpleaños. Intento forzar la cercanía que destruí con mi propio silencio. Pero él acepta estas cosas con una indiferencia fría y hueca. No expresa agradecimiento, solo asiente, como si entendiera intuitivamente que estoy pagando una deuda que no puede nombrar del todo. Y mi madre observa estas interacciones y elogia mi generosidad. Me lleva a un lado en la cocina y me dice qué buen hombre soy por cuidar de mi hermano problemático. Cada cumplido que me hace se siente como un golpe físico en el estómago. No tiene absolutamente ninguna idea de que está elogiando al arquitecto de su miseria. Tuvimos una cena familiar hace 2 semanas. Se suponía que sería un tranquilo asado domingo, una tarde normal. Mi madre estaba organizando sus documentos financieros en la mesa del comedor, intentando establecer un poder notarial antes de que su memoria se fragmentara aún más. Estábamos todos sentados en la sala de estar. Diego estaba en el sofá hojeando una revista, completamente desconectado de la conversación. Mi madre me entregó una gruesa carpeta con extractos bancarios. Me miró, con los ojos nublados pero completamente sinceros, y me dijo que quería que yo fuera el único albacea de su patrimonio. Lo dijo lo suficientemente alto como para que toda la habitación lo escuchara. Luego miró a Diego. Le ofreció una sonrisa triste y condescendiente que ha practicado desde hace 12 años. «Lo entiendes, Diego», lo dijo con una voz fina pero devastadoramente firme. «Leonardo siempre ha sido el responsable. 2 sabemos que a ti te cuesta manejar las cosas adecuadamente. Necesito a alguien en quien pueda confiar por completo». La habitación se quedó en absoluto silencio. El aire se sentía pesado y enfermo. Esperé a que Diego reaccionara. Esperé la ira, la defensa, la justa indignación de un hombre adulto humillado por una mentira de hace 12 años. Quería que gritara, quería que me señalara y exigiera la verdad. Pero no hizo nada de eso. Ni siquiera levantó la vista de su revista. Simplemente pasó la página brillante, con su rostro convertido en una máscara de absoluta y aterradora apatía. «Lo sé, mamá», dijo en voz baja. «Está bien». Ese fue el colapso silencioso. No hubo una pelea a gritos, no se tiraron platos contra la pared, solo la devastadora realidad de un hombre que había renunciado por completo a su dignidad porque le habían enseñado que no valía la pena defenderla. Se puso el abrigo 10 minutos después y dijo que tenía que madrugar para ir a trabajar.
Salió por la puerta principal y cuando el pestillo hizo clic al cerrarse, sentí que una enfermedad física invadía todo mi cuerpo. Supe con absoluta certeza que nunca iba a volver para una cena de domingo. Finalmente había llegado al límite de su resistencia. La pérdida irreversible no fue una muerte repentina. Fue la ruptura silenciosa y deliberada de un lazo familiar que yo había envenenado lentamente. Ahora me siento en mi apartamento mirando mi teléfono, preguntándome si debería llamar a mi madre y confesar. Pero la verdad se siente como un arma ahora, no como una cura. Si se lo digo, destrozará su realidad justo cuando su mente ya la está traicionando. Destruirá la imagen que tiene de mí, su hijo confiable, y la reemplazará por la de un cobarde. Y peor aún, la obligará a darse cuenta de que pasó los últimos 12 años castigando al hijo equivocado. Me sigo diciendo a mí mismo que quiero confesar para dejar las cosas claras, pero si soy brutalmente honesto, solo quiero dejar de cargar con este peso podrido. Confesar ahora no sería un acto de valentía, sería simplemente arrojar mi culpa sobre una anciana y un hombre roto para poder finalmente dormir por la noche. Sé que me he ganado esta culpa. No lo llamé al día siguiente. Tomé mi teléfono una docena de veces, mirando su nombre en mis contactos, escribiendo disculpas que se sentían vacías en el momento en que aparecían en la pantalla iluminada. ¿Qué podría decirle ahora? ¿Siento haber arruinado tu lugar en esta familia? ¿Siento haber dejado que mamá pensara que eras un ladrón durante 12 años? Cada palabra parecía un insulto a su inteligencia. La cruda realidad es que una disculpa requiere la expectativa de perdón, y en el fondo sé que no merezco ser perdonado. Así que dejé el teléfono en la mesita de noche. Dejé que el silencio se extendiera por la ciudad, consolidándose en nuestra nueva y permanente normalidad. Diego tampoco ha llamado. Lo imagino en su apartamento, finalmente libre del tribunal invisible en el que se ha visto obligado a sentarse desde que tenía 13 años. Espero que se sienta más ligero. Espero que entienda, aunque nunca tenga el valor de decirlo en voz alta, que la enfermedad en nuestra familia nunca fue su culpa. Mi madre me llamó ayer por la tarde para decirme que no podía encontrar su suéter verde favorito. Pasamos 20 minutos al teléfono mientras la guiaba suavemente para que buscara en el armario del pasillo, donde probablemente lo había dejado después de su paseo matutino. Su voz sonaba pequeña, confundida y de repente muy vieja. Mientras la escuchaba arrastrar los pies por su casa vacía y silenciosa, la absoluta finalidad de mi elección se posó sobre mí como una pesada manta de plomo. La ventana está oficialmente cerrada. Nunca le diré la verdad. Confesar ahora sería un acto de supremo e imperdonable egoísmo. Le arrebataría el único consuelo que encuentra en su mundo que se desvanece, mi confiabilidad, y lo reemplazaría por una traición que ya no tiene la elasticidad cognitiva para procesar o sanar. Le rompería el corazón justo cuando su mente se está desmoronando. Mi silencio, que comenzó hace 12 años como un acto de patética cobardía adolescente, ha mutado en una condena emocional de por vida que debo cargar simplemente para protegerla de mi propio pasado. Esta es la silenciosa y devastadora tragedia de la ceguera emocional. Pensamos que nuestras mentiras solo afectan el momento exacto en que las decimos. Pensamos que podemos robar un poco de comodidad hoy y devolverla mañana cuando seamos más fuertes o más valientes. Pero el tiempo es un acreedor despiadado. Te roba el orgullo, tus interminables retrasos y tus patéticas excusas y los convierte en una deuda moral que nunca, nunca podrás saldar. Sacrifiqué la confianza de mi hermano menor en el altar de mi propia inseguridad adolescente, y para cuando fui lo suficientemente maduro para ver realmente el daño que había causado, el cemento ya se había secado. Esto no tiene arreglo. Mi madre fallecerá en unos años, completamente segura de una mentira que dio forma a su familia. Diego vivirá el resto de su vida sabiendo que las dos personas que más deberían haberlo defendido eligieron no hacerlo. Y yo viviré cada día interpretando el papel del buen hijo, asfixiándome con la absoluta y repugnante certeza de que soy un fraude. Esta es mi herencia. Me gané cada onza de esta culpa, y me la llevaré a la tumba en silencio para que ellos nunca tengan que cargarla más. Si estuvieras en mi lugar, sabiendo lo que sé ahora, ¿habrías elegido diferente?
Han pasado 6 meses de la cena dominical que rompió el último y frágil hilo entre mi hermano y yo. El deterioro cognitivo que apenas había comenzado a ensombrecer la mente de mi madre se ha acelerado con una velocidad cruel e indiferente. La semana pasada, su médico nos advirtió que ya no podía subir y bajar las escaleras de nuestra casa familiar de manera segura. La responsabilidad de trasladar su dormitorio a la planta baja, de empacar la vida que construyó en el segundo piso, recayó completamente sobre mí. Por supuesto que sí. Soy el albacea, soy el confiable, soy el hijo dorado. Cada caja de cartón que sello con cinta de adhesión se siente como si estuviera encerrando la verdad. Ayer por la tarde, la casa estaba en silencio excepto por el sonido de la lluvia contra las ventanas del ático. Estaba revisando el fondo de un armario profundo en el pasillo, tirando abrigos de invierno viejos y papeles médicos caducados, cuando mis manos rozaron un contenedor de plástico duro escondido en el rincón más oscuro. La etiqueta, escrita con la letra precisa y angulosa de mi madre, simplemente decía: Diego, confiscado. La respiración se me atascó en la garganta. Saqué el contenedor hacia la tenue luz del pasillo y le quité la tapa. Adentro, con olor a polvo viejo y aire estancado, estaba la consola de videojuegos que ella le había quitado hacía 12 años. Los cables estaban enrollados fuertemente alrededor de los controles, exactamente como ella los había atado la noche en que lo declaró un mentiroso y un ladrón. Debajo de la consola había un trozo de papel amarillo arrugado. Metí la mano con los dedos temblorosos y lo desdoblé. Era el permiso para la excursión escolar al Museo de Ciencias. El viaje para el que había pasado meses sacando buenas notas para poder asistir. La línea de la firma en la parte inferior estaba completamente en blanco. Me senté en el suelo de madera del pasillo, sosteniendo un trozo de papel descolorido, y sentí la pura y aplastante gravedad de lo que había robado. No solo robé unos días de comodidad para proteger mi ego, le robé su alegría infantil. Empaqué su inocencia y la dejé pudrirse en un armario oscuro. La puerta principal se abrió en el piso de abajo, sobresaltándome. Diego había accedido a venir exactamente por 1 hora para ayudarme a bajar una pesada cómoda de roble por las escaleras, una tarea que no podía hacer solo. Escuché sus pasos pesados en el vestíbulo, el sonido deliberado y medido de un hombre que no quiere estar donde está. Rápidamente metí el permiso en mi bolsillo, pero dejé la consola en el contenedor. Cuando Diego llegó a lo alto de las escaleras, no saludó, solo miró las cajas apiladas, se arremangó y asintió hacia la cómoda. Trabajamos en absoluto silencio. El esfuerzo físico fue agotador. Nuestras manos agarrando la madera áspera, nuestra respiración sincronizada mientras navegábamos por la estrecha escalera. Por un breve y agónico momento, éramos solo 2 hermanos trabajando juntos, unidos por la sangre y una tarea compartida. Pero tan pronto como dejamos la cómoda en el nuevo dormitorio de la planta baja, el muro invisible volvió a colocarse de golpe. Se limpió las manos en los jeans e inmediatamente se volvió hacia la puerta principal. Su hora había terminado. El pánico, irracional y desesperado, estalló en mi pecho. No quería que se fuera. Quería decir algo, cualquier cosa, para cerrar esa brecha imposible. Di un golpe que había encontrado algunas de sus cosas viejas en el armario de arriba. Caminé hacia el pie de las escaleras, recogí el contenedor de plástico que había bajado conmigo y se lo tendí. Le mostré los cables enredados y la carcasa de plástico gris de la consola. Pensé, de una manera retorcida y patética, que devolvérsela ahora sería un gesto microscópico de disculpa. Diego miró el contenedor. No parpadeó. No trató de alcanzarlo. Simplemente se quedó mirando la caja de plástico con unos ojos que carecían por completo de nostalgia, ira o incluso tristeza. Estaban simplemente vacíos. «Ya no juego videojuegos, Leo», dijo, con una voz perfectamente plana. «Puedes tirarlo». Se dio la vuelta, salió por la puerta principal y se subió a su coche. Me quedé en la entrada de la casa de nuestra infancia, sosteniendo la evidencia física de mi traición, y me di cuenta de que algunas cosas nunca pueden ser devueltas una vez que se quitan. No puedes devolverle a un hombre de 25 años la tranquilidad que le robaste cuando tenía 13.
Solo puedes quedarte en las ruinas de tu propia creación, sosteniendo los pedazos, completamente solo. La casa está completamente en silencio ahora. La transición se ha completado. La vida de mi madre se ha condensado en una sola habitación en la planta baja, rodeada de las pocas fotografías enmarcadas y objetos familiares que su mente en deterioro aún puede reconocer. El segundo piso de la casa de nuestra infancia está vacío, las puertas cerradas, el polvo cayendo silenciosamente sobre los espacios donde solíamos ser una familia. Diego no volvió después de aquella tarde con el contenedor de plástico, tampoco esperaba que lo hiciera. Hemos llegado al acuerdo silente que define el resto de nuestras vidas. Él se mantendrá alejado para proteger cualquier paz que haya logrado construir, y yo me quedaré aquí para mantener la ilusión que lo destrozó. Ayer por la noche le llevé a mi madre una taza de té para dormir. Estaba sentada en su desgastado sillón, mirando por la ventana hacia la calle oscura. Sus manos, delgadas y manchadas por la edad, agarraban con fuerza la taza de cerámica cálida. Por un momento, la niebla en sus ojos pareció disiparse y me miró con un afecto agudo y abrumador que inmediatamente me apretó el pecho. Extendió una mano temblorosa y la descansó sobre la mía. «Leonardo», susurró, con su voz cargando el peso frágil de alguien que sabe que se acerca al final. «No sé qué haría sin ti. Eres lo único en mi vida que todavía tiene sentido. Nunca me diste un solo día de preocupación». Miré su frágil mano descansando sobre la mía. No me aparté, no me eché a llorar. Simplemente asentí, esbocé una sonrisa tensa y ensayada y le dije que la quería. Ese fue el colapso final y silencioso de mi alma. No hubo un rayo de revelación ni una confesión dramática. Solo un hijo sentado en una habitación con poca luz, aceptando en silencio su cadena perpetua. Mi castigo no es ser odiado. Mi castigo es ser amado por una mentira. Pasaré el resto de la vida de mi madre asfixiándome con su agradecimiento, sabiendo que cada gramo de elogio que me da fue robado directamente de la dignidad de mi hermano. Sacrificamos a las personas que amamos en el altar de nuestro propio orgullo, creyendo que tenemos tiempo para arreglarlo más tarde. Pero el tiempo no es un sanador, es un sellador. Fija nuestros peores errores en su lugar y los endurece hasta convertirlos en realidad. Mi ceguera emocional a los 17 años me convenció de que solo estaba evitando un castigo temporal. No tenía ni idea de que estaba reescribiendo toda la historia de mi familia. Permití que mi madre pasara sus últimos años creyendo que había fracasado con su hijo menor y permití que mi hermano caminara por la vida cargando la invisible y pesada armadura de un hombre que espera ser traicionado. Tengo 29 años y mi vida parece perfecta desde afuera, pero por dentro soy un fraude, un cobarde que hace guardia frente a un armario oscuro y polvoriento, aferrándose a un secreto que ya ha podrido todo lo que tocó. Cambié la voz de mi hermano por mi propia comodidad y al final el silencio nos ensordeció a todos. Esta es la verdad pesada y no glamurosa de cargar con un arrepentimiento que no puedes arreglar. No tienes la oportunidad de ser el héroe trágico. Simplemente tienes que despertarte cada día, mirarte al espejo y saber exactamente lo que rompiste.